Muy buenos días, ¿cómo están mis queridos amigos? Sean todos bienvenidos, ¿verdad? En primer lugar, vamos a agradecer a Dios, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de estar una vez más despiertos y poder ver este día. Y vamos a tener el estudio de este día, una lección más, el cual lleva por título Indignación Justa. Y antes que nada, pues agradecemos a todos y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por tomarse el tiempo de comunión con Dios a través del estudio diario. Y en esta mañana el título es Indignación Justa. Un poco complicado, así que buscamos la ayuda del internet y nos pusimos a investigar qué es una indignación justa. Y aquí nos puso un ejemplo. Nos dice que es un sentimiento de ira que se genera por la percepción de una injusticia o un error moral. En otras palabras, la palabra indignación pues es algo de ira, enojo, cuando nos indignamos por algo que no es bueno, ¿verdad? En cierto sentido. Vamos a tratar de profundizar un poco en esta mañana. Vamos a ver 3 ejemplos bíblicos que nos muestra aquí de cómo el Señor Jesús más que nada se indignó ante ciertas circunstancias. Nos dice que aquí que hay muchas formas inapropiadas de la ira. Y aquí en este momento vamos a ver en la Biblia 3 ejemplos de cómo nos muestra, ¿verdad?, que el Señor Jesús también se indignaba, a pesar de que era un Dios, a pesar de que era compasivo, amoroso, bondadoso, apasionado, también llegó a indignarse por situaciones. Vamos a ver el ejemplo bíblico rápido que nos muestra aquí. Se encuentra en Mateo 21, 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Si tienen la Biblia en mano, ayúdenme. Vamos a leerlos juntos. Dice de la siguiente manera: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Palabra de Dios. Es muy interesante si leemos uno de los libros muy famosos, El deseo de todas las gentes. Menciona que Jesús levantó un látigo. En cuanto entró al templo, llevaba un látigo en la mano. Nos dice aquí que dice que ese látigo se convirtió en su mano como un cetro real, porque ordenó a los negociantes que abandonaran los límites sagrados del templo y llevaran sus mercancías. Con un celo, dice aquí, y una severidad que nunca antes él había manifestado, volcó las mesas de los cambistas y las monedas cayeron, sonando fuertemente sobre el suelo del mármol. Los más endurecidos y desafiantes no se atrevieron a desafiar su autoridad, sino que con pronta obediencia los dignatarios del templo y los sacerdotes, negociantes, los comerciantes de ganado y los agentes de bolsa huyeron de su presencia. Eso lo dice el deseo de todas las gentes, que cuando Jesús entra al templo, pues para su sorpresa, pues se encontró ahí a las personas, a los sacerdotes haciendo negocios, y fue lo que le indignó. De acuerdo aquí a Mateo, lo que leímos 21, 12 y 13, dice que Jesús, cuando entra al templo, pues se indignó, se enojó, se molestó. ¿Por qué? Porque estaba escrito, dice, mi casa será casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese fue el motivo o el primer ejemplo que nos muestra aquí de cómo Jesús reaccionó ante esa situación. En estos casos, dice, muestra Jesús un celo piadoso, la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones para aprovecharse de las viudas y de los huérfanos. Nos continúa diciendo aquí que el templo y los servicios que se realizaban ahí, dice, tenían precisamente una función de tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra de limpiar a los pecadores de sus pecados. Mas sin embargo, lo habían, dice, convertido o estaban siendo utilizados para engañar, oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús actuara de esa forma. Era lógico que Jesús airara a causa de esa abominación. Ese es el primer ejemplo que vemos aquí de cómo Jesús se indignó. Vamos rápidamente también a Marcos 10, 13 y 14. Rápidamente Marcos 10, 13 y 14.
dice de la siguiente manera: y le presentaban niños para que los trajese, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Palabra de Dios. Vemos en esos versículos que Jesús siempre estaba rodeado de personas, pero en esta ocasión Él decidió que los niños se acercaran a Él. Dice también: deseo a todas las gentes que Jesús, que hubo niños que se sentaron en su regazo de Jesús, en sus piernas de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban muy entusiasmados en conocer por los labios del Maestro las grandes verdades del reino de los cielos, las grandes verdades de amor que Él enseñaba. Los niños también querían. Y los discípulos, al ver, dice que los niños estaban amontonando más y más, y la gente pues le seguía llevando niños. Los discípulos se molestaron, como que no vieron, no fue de su agrado al ver que los niños estuvieran siendo motivo de atención del Maestro. En ese momento, dice, los reprendían los discípulos, le dijeron: ya no lleven más niños al Maestro, no molesten al Maestro. Pero Jesús, dice, viendo, se indignó. Y fue la respuesta para los discípulos: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Vemos aquí, dice, la indignación de Jesús pues fue justa, como lo menciona el título, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran a los niños a quien Jesús pues estaba en ese momento enseñándoles. Y son grandes lecciones que tenemos que aprender, ¿verdad? En la frase que Jesús dijo: porque de los tales es el reino de Dios. Y más adelante dice: de cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vemos, ¿verdad? En el caso de los niños, son muchas lecciones que nos enseñan. Cuando los niños se pelean, discuten entre ellos, ahorita se pelearon, a los 10, 15 minutos están jugando. Pero cuando nosotros, adultos, nos regañamos, discutimos, ya sea con pareja, con los empleados del trabajo, con los compañeros de la escuela, o con nuestro jefe, pueden pasar hasta inclusive días, semanas, que seguimos indignados, enojados, molestos. Pero los niños pues nos enseñan una gran lección, ¿verdad? De que ellos dejan pasar eso como si nada. No le ponen mucha importancia. Continuamos rápidamente en Marcos, 3:4. Vamos a ver rápidamente un ejemplo bíblico más que nos pone aquí de cómo Jesús tuvo indignación justa. Vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos entender el contexto. Dice 3:1. Otra vez Jesús entró en la sinagoga, y había un hombre que tenía la mano seca, y se acechaban para ver, dice, si ese día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Vamos a entender un poco el contexto, ¿verdad? ¿Quiénes se acercaban a Jesús para buscarle? Los fariseos, los líderes espirituales, ¿verdad? Son los que siempre se acercaban, los sacerdotes, buscando ocasión de hacer caer a Jesús. Entonces el versículo 3 dice aquí: entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a las personas que estaban buscando ocasión de hacer caer a Jesús, a los sacerdotes, a los escribas: ¿es lícito en días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarlo? Pero ellos callaban. Dice la Biblia que nadie contestaba. Y Jesús pues se indignó en ese momento también. Dice el versículo 5 algo interesante: entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y su mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron un consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ellos no podían refutar lo que Jesús les decía o lo que Jesús enseñaba. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hacía todo de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley. Porque Dios quiere precisamente que se muestre misericordia para con las personas. Entonces Jesús, al querer mostrar su amor, su misericordia, pues se sintió muy indignado. ¿Por qué? Porque la gente solamente, dice, buscaba ocasión para hacerle caer. Simplemente estaban buscando de qué acusarle. Y pues repetidas ocasiones hemos escuchado los relatos cuando los fariseos, los escribas o los sacerdotes acusaban a Jesús de trabajar en sábado. La ira de Cristo, dice aquí,
se asocia aquí, dice, con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Nos hace una pregunta para reflexionar aquí. ¿Cómo podría el amor, dice, no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de este amor? Yo creo que todos hemos presenciado en más de alguna vez alguna indignación justa, como veíamos aquí en el inicio, la definición de indignación justa. Dice, es un sentimiento de ira que se genera por la percepción de una injusticia o de un error moral. Vamos a tomar de ejemplo en esta mañana, ahora que hubo incendio, ¿verdad?, en Los Ángeles. ¿Cuántas personas inocentes quizás no perdieron su casa? Había personas cuando los grababan o los entrevistaban, pues habían perdido literalmente todo. Y al ver situaciones como esas, ¿no?, pues sentimos cierta indignación justa. ¿Por qué? Porque pues sabemos que el mal existe. Y el mal está en todos lados. Nos dice aquí el deseo de todas las gentes. Es cierto que hay, dice, una indignación justificable, aún en los seguidores de Cristo. Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. En otras palabras, es bueno sentir indignación justa. El apóstol Pablo, más adelante en el Nuevo Testamento, en las cartas que mencionaba o que escribía a sus iglesias, él decía: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros como cristianos o como humanos, pues tenemos sentimientos, y al ver situaciones de indignación justa, pues nos molestamos, sentimos ira, así como el Señor Jesús mostró indignación justa, mostró ira, se enojó. ¿Pero por qué se enojó Él? Porque veía muchas injusticias, y tú y yo seguramente hemos visto muchas injusticias a lo largo de nuestras vidas, y eso pues es bueno, porque cuando sentimos eso, pues sentimos empatía, nos ponemos en el lugar de las personas, ¿verdad? Imagínense ponerse en el lugar de las personas o estar en el lugar de las personas que están sufriendo muchas injusticias, ¿verdad? Eso una vez más nos recuerda que el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es grande, que Él se indigna por lo que nos sucede, por cada mal que nos sucede, Él siempre se está indignando. Así que mis queridos amigos y hermanos, esta lección para esta mañana es eso: la indignación justa de Cristo fue manifestada en tiempos bíblicos, pero también se manifiesta actualmente. Y también nosotros, pues somos humanos, sentimos indignación justa, y es bueno, pero sigamos confiando en Dios, a pesar de lo malo que venga a nuestras vidas, sigamos aferrándonos a las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que, como hemos mencionado, el pecado tiene sus días contados, el mal va a ser arraigado desde la raíz. Así que mis queridos hermanos, Dios les bendiga donde quiera que estén. No fue fácil darnos o querer dar a entender esta lección, ¿verdad? Pero esperemos que hayamos aprendido algo, que nuestra fe siga creciendo, que nuestro amor siga creciendo día a día, y donde quiera que estemos podamos mostrar misericordia, sentir indignación justa por las demás personas. Así que mis queridos amigos, bienvenidos al video. Dios les bendiga, tengan un día lleno de bendiciones, y nos vemos primeramente Dios mañana, si así Él lo permite. Hasta mañana.